Mi familia adoptiva me ató a un poste y me llamó perdedora hasta que mi esposo billonario apareció. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre y destruyó todo lo que ellos habían construido. Mi nombre es Clara, y durante 23 años viví en una mansión que nunca se sintió como mi hogar. Los Mendoza me adoptaron cuando tenía 5 años, después de que mis padres biológicos murieran en un accidente automovilístico en la carretera principal de la ciudad. Al principio pensé que había tenido suerte de encontrar una nueva familia. ¡Qué equivocada estaba! La casa de los Mendoza se alzaba majestuosa en el barrio más exclusivo de la ciudad, en una zona llamada Las Colinas Doradas. Tenía 12 habitaciones, 3 pisos, una piscina olímpica y jardines que parecían sacados de una revista de arquitectura. El valor de la propiedad superaba los $2 millones y había sido construida especialmente para ellos por un arquitecto famoso. Pero toda esa belleza exterior ocultaba la frialdad que se respiraba en cada rincón. Desde el primer día que llegué a esa casa, entendí que mi lugar no era el mismo que el de Bianca, la hija biológica de la familia. Bianca tenía 8 años cuando me adoptaron y desde el principio dejó claro que yo era una intrusa en su mundo perfecto. Recuerdo vívidamente mi primera noche allí, cuando la señora Mendoza me mostró mi habitación y me explicó las reglas de la casa. Mi cuarto estaba en el ático, al cual se accedía por una escalera estrecha y empinada. Era pequeño, con techos inclinados que me obligaban a agacharme en ciertas partes. Tenía una sola ventana pequeña que daba al estacionamiento de los empleados domésticos. El mobiliario consistía en una cama individual con un colchón gastado, un escritorio de madera barata y un armario diminuto que apenas cabía mi ropa. En contraste, Bianca tenía la habitación más grande de la casa en el segundo piso, con vista panorámica al jardín principal y las montañas distantes. Su cuarto era 3 veces más grande que el mío, con un baño privado que incluía una bañera de mármol italiano y una ducha separada con múltiples cabezales. Tenía un vestidor que era más grande que mi habitación completa, lleno de ropa, de diseñador y zapatos caros. Las reglas que me explicó la señora Mendoza esa primera noche fueron claras y estrictas. Debía mantener mi habitación impecable en todo momento. No podía usar el baño principal de la familia, sino el pequeño baño de servicio en el primer piso. Mis comidas serían servidas después de que la familia terminara de comer. No podía invitar amigos a la casa sin permiso previo, y ese permiso rara vez se otorgaba. Los desayunos familiares se convirtieron en un recordatorio diario de mi lugar en esa jerarquía doméstica. La familia se sentaba en el comedor principal, con vista al jardín, usando vajilla de porcelana fina y cubiertos de plata heredados de generaciones anteriores. Yo desayunaba en la cocina, de pie junto al mostrador, usando platos de plástico y cubiertos comunes. Bianca desayunaba huevos benedictinos preparados por la cocinera, acompañados de jugo de naranja recién exprimido, tostadas artesanales y frutas orgánicas cortadas en formas decorativas. Yo comía cereal genérico con leche que ya estaba cerca de su fecha de vencimiento, o a veces solo pan tostado con mantequilla, cuando el presupuesto para mi alimentación se agotaba antes de fin de mes. El señor Mendoza, un hombre corpulento, con bigote gris y modales autoritarios, dirigía una empresa de importación y exportación que había heredado de su padre. Durante los desayunos, leía el periódico financiero y ocasionalmente le hacía preguntas a Bianca sobre sus clases de equitación, sus lecciones de piano o sus actividades sociales. Sus conversaciones giraban en torno a planificar el futuro brillante que le esperaba a su hija biológica. A mí me dirigía preguntas completamente diferentes. Me preguntaba si había terminado de lavar los platos de la cena anterior, si había limpiado correctamente el baño de servicio, o si había completado las tareas domésticas que me habían asignado. Nunca preguntaba sobre mis estudios, mis intereses o mis sueños. Para él, yo era simplemente una ayuda doméstica no remunerada que vivía bajo su techo por caridad. En el colegio privado San Patricio, al que asistíamos ambas, las diferencias se hacían aún más evidentes y dolorosas. Bianca llegaba cada mañana en el Mercedes-Benz familiar, un automóvil negro reluciente que costaba más de $80,000,
$. El chofer le abría la puerta y cargaba su mochila de cuero italiano hasta la entrada principal del colegio. Yo tomaba 2 autobuses públicos para llegar a la escuela, un viaje que duraba 1 hora y media cada dirección. Salía de la casa a las 6 de la mañana para llegar a tiempo a las 8 y regresaba después de las 4 de la tarde. Durante los días de lluvia, llegaba empapada y tenía que secarme en el baño de la escuela antes de ir a clases. Los uniformes también marcaban nuestra diferencia social. Bianca usaba uniformes nuevos cada temporada, hechos con telas finas y siempre perfectamente ajustados. Sus zapatos eran de cuero italiano genuino, reemplazados cada vez que mostraban el menor signo de desgaste. Llevaba accesorios permitidos, pero caros, como relojes de marca y bolsos de diseñador adaptados al uniforme escolar. Yo llevaba uniformes de segunda mano que habían sido de ella años atrás. Siempre estaban un poco grandes o un poco pequeños, nunca el ajuste perfecto. Los zapatos eran de imitación de cuero, comprados en tiendas de descuento, y tenía que hacerlos durar todo el año escolar sin importar su condición. Mis útiles escolares eran básicos y funcionales, mientras que los de Bianca incluían calculadoras, científicas caras y laptops de última generación. Los demás estudiantes, todos provenientes de familias adineradas, notaban estas diferencias inmediatamente. Hacían comentarios crueles sobre la hermana adoptada que vivía de las obras. Algunos me llamaban la Cenicienta o la huérfana afortunada, con tono despectivo. Las diferencias socioeconómicas en ese ambiente eran imposibles de ocultar y constantemente humillantes. A pesar de todo este maltrato sistemático, me esforcé por destacar académicamente. Obtuve las mejores calificaciones de mi clase durante 5 años consecutivos. Gané concursos de matemáticas y ciencias a nivel regional. Participé en olimpiadas académicas representando al colegio. Escribía para el periódico estudiantil artículos que fueron reconocidos en concursos nacionales. Participé en el club de debate y gané múltiples competencias contra otras escuelas prestigiosas. Pensaba ingenuamente que si demostraba mi valor intelectual, si probaba que era digna de respeto académico, tal vez mis padres adoptivos me verían de manera diferente. Creía que mis logros eventualmente me ganarían un lugar legítimo en esa familia. Pero cada logro mío era minimizado, ignorado completamente, o atribuido a la educación costosa que ellos me habían proporcionado. Cuando Bianca reprobó química en su 2º año de preparatoria, la señora Mendoza inmediatamente contrató al mejor tutor privado de la ciudad. El profesor cobraba $100 por hora y venía a la casa 3 veces por semana. Bianca también recibió clases adicionales de matemáticas y física para asegurar que mantuviera calificaciones aceptables. Cuando yo gané una beca completa para estudiar en una universidad prestigiosa, una beca que cubría matrícula, alojamiento y gastos de vida valorada en más de $200,000, la reacción fue completamente diferente. Me dijeron que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que habían invertido en mí durante 18 años. No hubo celebración, felicitaciones, ni reconocimiento del logro extraordinario que representaba esa beca. Los cumpleaños eran especialmente dolorosos y reveladores de las dinámicas familiares. Bianca tenía fiestas espectaculares que duraban todo el fin de semana. Contrataban empresas especializadas en entretenimiento infantil y luego juvenil. Había payasos profesionales, magos, animadores, y cuando creció, DJs famosos y grupos musicales locales. Sus fiestas incluían más de 50 invitados, todos los niños más populares de su escuela y del país club. La decoración temática cambiaba cada año según sus intereses del momento. Una vez tuvieron una fiesta de princesas que costó más de $15,000, con un castillo inflable gigante, vestidos de princesa para todas las invitadas, y una carroza real alquilada para la entrada triunfal de Bianca. Sus regalos llenaban una mesa entera especialmente decorada. Recibía joyas auténticas, aparatos electrónicos de última generación, ropa de diseñador y viajes costosos como regalos principales. Para su 16º cumpleaños, le regalaron un automóvil BMW convertible rojo que costó más de $40,000.
Mi cumpleaños pasaba desapercibido la mayoría de las veces. Si tenía suerte, recibía una tarjeta genérica comprada en el supermercado, sin mensaje personalizado, solo firmada rápidamente. A veces recibía un suéter que habían encontrado en liquidación o un libro usado que habían comprado en una venta de garaje. Nunca hubo fiestas, invitados o celebraciones de ningún tipo. Cuando cumplí 16 años, el mismo día que, tradicionalmente, los adolescentes de familias adineradas reciben automóviles, me regalaron una bicicleta usada que habían encontrado en un anuncio clasificado. Estaba oxidada en varios lugares y necesitaba reparaciones que yo misma tuve que pagar con dinero que había ahorrado de trabajos ocasionales de cuidado de niños. Las cosas se volvieron significativamente más difíciles y hostiles cuando cumplí 18 años y oficialmente me convertí en adulta según la ley. La señora Mendoza, una mujer elegante pero fría con cabello rubio siempre perfectamente peinado y maquillaje impecable, comenzó a hacer comentarios frecuentes sobre cuándo pensaba mudarme y comenzar mi vida independiente. Sus recordatorios sobre mi nueva condición legal llegaban diariamente. Me decía que ya no tenían ninguna obligación legal conmigo, que había llegado el momento de que enfrentara el mundo real por mi cuenta. Sus palabras siempre venían envueltas en una sonrisa falsa y un tono aparentemente maternal, pero el mensaje subyacente era claro y amenazante. Durante mi último año de preparatoria, mientras yo me preparaba para los exámenes de admisión universitaria y trabajaba medio tiempo en una cafetería para ahorrar dinero, Bianca comenzó a salir con diferentes chicos de familias adineradas conocidas en la ciudad. La señora Mendoza organizaba cenas elegantes semanales para conocer a cada pretendiente y evaluaba meticulosamente sus fortunas familiares como si estuviera haciendo una inversión financiera a largo plazo. Estas cenas se convirtieron en eventos elaborados que requerían días de preparación. Contrataban servicio de catering adicional, decoraban el comedor principal con flores frescas costosas y usaban la vajilla más fina de la familia. Yo me convertí automáticamente en la coordinadora no oficial de estos eventos, sirviendo aperitivos, recogiendo platos y asegurándome de que todo funcionara perfectamente mientras ellos conversaban sobre sus planes de futuro. Una noche particularmente humillante, Bianca trajo a casa a un chico llamado Sebastián, hijo de un magnate de bienes raíces, cuya familia controlaba la mayoría de los desarrollos inmobiliarios de lujo en la región. Durante la cena de 5 platos que había sido especialmente preparada para impresionarlo, la señora Mendoza me pidió que fuera a la cocina por más vino. Cuando regresé con la botella de vino francés que costaba más de lo que yo ganaba en una semana de trabajo, escuché a Sebastián preguntando casualmente quién era yo. La respuesta de Bianca me partió el corazón y me hizo entender realmente cuál era mi posición en esa familia. Ella le dijo con total naturalidad que yo era la hija adoptiva de la familia, prácticamente una empleada doméstica que vivía con ellos por caridad cristiana. Agregó que yo siempre había sido celosa de ella porque tenía todo lo que yo nunca podría tener. Comentó que era patético cómo yo trataba de competir con ella académicamente cuando era obvio que nunca tendría las oportunidades sociales y económicas que ella tenía por derecho de nacimiento. La mesa entera se rió cuando Bianca comentó que yo probablemente nunca encontraría a alguien que me quisiera porque no tenía nada que ofrecer a un hombre de buena familia. Dijo que mi único valor era como ayuda doméstica no remunerada y que cuando ellos se cansaran de mantenerme, probablemente terminaría trabajando como empleada doméstica en la casa de alguien más. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, acurrucada en mi pequeña cama en el ático, mirando por la ventana hacia el estacionamiento de empleados que se había convertido en la metáfora perfecta de mi lugar en esa familia. Al día siguiente, con el corazón aún roto pero con una determinación nueva, intenté hablar con mis padres adoptivos sobre lo que había pasado. El señor Mendoza estaba en su oficina en casa, revisando documentos comerciales, cuando me acerqué tímidamente a su escritorio de caoba maciza. Le expliqué lo que había escuchado la noche anterior y le pedí que por favor hablara con Bianca sobre la forma en que se refería a mí frente a otros.
Le dije que sus palabras me habían lastimado profundamente y que me hacían sentir como si no fuera realmente parte de la familia. Su respuesta fue devastadoramente fría. Me dijo que no debía tomar las cosas tan en serio, que Bianca solo estaba bromeando como hermanas hacen normalmente. Agregó que si yo era tan sensible a los comentarios casuales, tal vez necesitaba desarrollar una piel más gruesa para sobrevivir en el mundo real. Me sugirió que en lugar de quejarme sobre palabras, debería concentrarme en ser más útil y agradecida por todo lo que habían hecho por mí. Durante los siguientes 6 meses, las humillaciones se volvieron más frecuentes, más públicas y más creativas en su crueldad. En las cenas familiares, que ahora incluían frecuentemente invitados importantes para el negocio del señor Mendoza, Bianca hacía comentarios sobre mi ropa barata, mi cabello sin peinar profesionalmente o mi falta de gracia social. La señora Mendoza se reía melodiosamente con cada comentario cruel y agregaba sus propias observaciones sobre mi incapacidad para atraer pretendientes de buena familia, mi falta de sofisticación social o mis modales de mesa inadecuados para los estándares de la alta sociedad. Durante una cena particularmente memorable con socios comerciales japoneses, Bianca comentó que era vergonzoso para la familia tener que explicar constantemente por qué habían adoptado a alguien tan poco refinada. La señora Mendoza agregó que había sido un acto de caridad cristiana, que claramente no había dado los frutos esperados. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Bianca se comprometió con Eduardo Santamaría, heredero de una fortuna, hotelera que incluía cadenas de hoteles de lujo en todo el continente. El anillo de compromiso era un diamante de 5 quilates en un engaste de platino que había costado más de $80,000. La ceremonia de compromiso se realizó en el club de campo más exclusivo de la ciudad, con 200 invitados de la alta sociedad. Yo fui invitada a la celebración del compromiso, pero mi función era claramente la de personal de apoyo, no la de familia. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, coordiné con los proveedores de flores y catering y me aseguré de que todos los detalles estuvieran perfectos. Durante la ceremonia, me senté en una mesa apartada con otros empleados y familiares distantes. La planificación de la boda, que duraría un año completo y costaría más de $300,000, se convirtió en mi responsabilidad no oficial. Mientras Bianca se dedicaba a las decisiones glamorosas como elegir su vestido de diseñador, planificar su luna de miel en Europa y seleccionar joyas para la ceremonia, yo me encargaba de todos los detalles logísticos que la familia consideraba por debajo de su estatus. Contacté docenas de proveedores, revisé contratos interminables, coordiné entregas y resolví problemas que surgían constantemente. Pasé horas al teléfono con floristas, fotógrafos, músicos y coordinadores de eventos. Mi tiempo libre desapareció completamente mientras manejaba los aspectos prácticos de lo que se estaba convirtiendo en el evento social del año. La señora Mendoza me recordaba constantemente que después de la boda de Bianca, ya no habría razón para que yo siguiera viviendo en su casa. Me sugirió que comenzara a buscar un apartamento pequeño en una zona menos costosa de la ciudad y un trabajo de tiempo completo que me permitiera ser completamente independiente. Sus palabras siempre venían acompañadas de la aclaración de que esto era por mi propio bien, para que pudiera desarrollar mi independencia y madurez. 3 meses antes de la boda, las humillaciones alcanzaron un nuevo nivel de crueldad pública. Bianca decidió que quería una despedida de soltera temática, donde todas las invitadas usaran vestidos blancos para simbolizar su pureza y elegancia, excepto yo, que debía usar negro para representar la mala suerte que traería a cualquier matrimonio si alguna vez encontrara a alguien lo suficientemente desesperado como para casarse conmigo. La idea le pareció tan divertida y apropiada a la señora Mendoza que inmediatamente comenzó a planificar los detalles con entusiasmo. Reservó el salón privado más lujoso del hotel, 5 estrellas más caro de la ciudad. Contrató un servicio de catering especializado en eventos de alta sociedad. Organizó entretenimiento que incluía un grupo de música en vivo y actividades temáticas elegantes.
La despedida de soltera se realizó un sábado por la tarde en el salón privado del Hotel Emperador, con vista panorámica a la ciudad y decoración floral que había costado más de $5,000. 40 mujeres de la alta sociedad, todas vestidas en diferentes tonos de blanco, se divirtieron con champán francés, Dom Perignon y canapés gourmet preparados por chefs profesionales. Yo estaba vestida completamente de negro, desde los zapatos hasta los accesorios, como si fuera a un funeral. Mi función oficial era coordinar con el personal del hotel, servir bebidas a las invitadas y limpiar las mesas cuando era necesario. Las amigas de Bianca, todas ellas mujeres jóvenes de familias prominentes, hacían comentarios crueles sobre mi apariencia y mi rol en la familia, siempre asegurándose de que yo pudiera escucharlas claramente. Una de ellas, Isabela, heredera de una fortuna farmacéutica, comentó que era patético que una mujer de 23 años siguiera viviendo como sirvienta no remunerada en casa de sus padres adoptivos. Agregó que probablemente nunca podría costear mi propia boda porque no tenía trabajo estable, educación superior, ni perspectivas de matrimonio con alguien de buena familia. Otra invitada, Camila, cuya familia controlaba cadenas de supermercados, de lujo, agregó que era obvio porque nunca había tenido un novio serio. Dijo que los hombres de buena posición social no se interesaban en mujeres sin dote, sin conexiones sociales y sin la elegancia natural que viene de haber sido criada en ambientes refinados desde la infancia. Bianca se reía melodiosamente con cada comentario y ocasionalmente agregaba sus propias observaciones crueles sobre mi vida amorosa inexistente, mi falta de sofisticación y mi futuro probablemente solitario como empleada doméstica o secretaria en alguna oficina de segunda categoría. Esa noche regresé a mi pequeño cuarto en el ático, sintiéndome completamente destruida emocionalmente. Me senté en el borde de mi cama estrecha y me miré en el espejo que había sobre mi tocador destartalado, un mueble que había encontrado en una venta de garaje años atrás. Vi a una mujer joven que había permitido que otros definieran su valor durante demasiado tiempo, que había aceptado silenciosamente años de maltrato sistemático. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez en años, también sentía algo diferente y poderoso creciendo en mi pecho. Era rabia pura, pero también determinación. Era el momento de reconocer que había sido cómplice de mi propio sufrimiento al aceptar pasivamente todo lo que me hacían. Durante las siguientes semanas, reflexioné profundamente sobre todos los años de humillaciones y maltratos que había soportado. Recordé cada comentario cruel, cada momento en que me habían hecho sentir invisible o insignificante, cada vez que había sido tratada como empleada doméstica en lugar de como hija adoptiva. Comencé a documentar mentalmente y por escrito todos los abusos que había sufrido. Escribí en un cuaderno secreto cada incidente humillante, cada diferencia de trato, cada momento en que había sido discriminada por mi condición de adoptada. La lista creció hasta llenar páginas enteras con ejemplos concretos de maltrato emocional y psicológico. Decidí intentar una conversación final y honesta con mis padres adoptivos sobre el trato que había recibido durante todos estos años. Elegí cuidadosamente un momento en que estaban de buen humor, después de una cena exitosa con socios comerciales importantes que había terminado con la firma de un contrato lucrativo. Les expliqué calmadamente cómo me había sentido durante todos estos años. Les describí específicamente la diferencia de trato entre Bianca y yo, desde las habitaciones y comidas hasta las celebraciones de cumpleaños y oportunidades educativas. Les pedí que consideraran tratarme con más respeto y dignidad, especialmente durante los eventos familiares y sociales. La respuesta del señor Mendoza fue más devastadora de lo que había imaginado. Me dijo con frialdad que había malinterpretado completamente su generosidad durante todos estos años. Explicó que ellos habían sido extraordinariamente benevolentes al adoptarme, proporcionarme educación privada y permitirme vivir en su hogar de lujo durante 18 años. Agregó que si no estaba satisfecha con mi vida en su casa, si consideraba que su trato no era suficientemente bueno para mis expectativas aparentemente infladas,
era completamente libre de marcharme en cualquier momento. Me recordó que como adulta no tenía ninguna obligación legal o moral de continuar manteniéndome. La señora Mendoza asintió elegantemente y comentó que tal vez era hora de que enfrentara la realidad de mi situación en el mundo. Me dijo que había sido protegida de las dificultades reales de la vida durante demasiado tiempo y que tal vez un poco de independencia forzada me ayudaría a desarrollar gratitud por lo que habían hecho por mí. Esa conversación final me hizo entender con claridad absoluta que nunca cambiarían su perspectiva sobre mí. Para ellos, yo siempre sería la huérfana afortunada que debía estar eternamente agradecida y conformarse con las obras de su generosidad. Decidí entonces que no les daría más oportunidades de herirme y que era hora de tomar control de mi propia vida. Comencé a planificar en secreto mi salida de esa casa, pero también algo más significativo. Durante años había documentado inconscientemente cada humillación, cada comentario cruel, cada momento de maltrato emocional y discriminación. Tenía una memoria excelente para los detalles y había guardado fotos, mensajes y evidencias concretas de cómo me trataban versus cómo trataban a Bianca. Más importante aún, había comenzado a desarrollar un plan para asegurarme de que el mundo supiera exactamente qué tipo de personas eran realmente los Mendoza detrás de su fachada de respetabilidad y caridad cristiana. Lo que mi familia adoptiva no sabía, porque nunca se habían molestado en preguntarme sobre mi vida personal o mis actividades fuera de las tareas domésticas, era que durante los últimos 2 años había estado trabajando de manera independiente, como consultora en marketing digital y gestión de redes sociales. Había comenzado ayudando a pequeños negocios locales con sus páginas de redes sociales, creando contenido, manejando sus cuentas de Instagram y Facebook, y desarrollando estrategias de marketing online. Mi conocimiento de idiomas, mi creatividad natural y mis habilidades técnicas que había desarrollado por necesidad me habían permitido construir gradualmente una clientela sólida y creciente. Mis ingresos habían comenzado siendo modestos, pero después de 2 años de trabajo constante y referencias positivas, estaba ganando suficiente dinero para ser completamente independiente. Había ahorrado cuidadosamente cada centavo, viviendo con gastos mínimos y guardando secretamente mis ganancias en una cuenta bancaria que había abierto sin que los Mendoza lo supieran. También tenía otro secreto mucho más importante y significativo. Durante el último año y medio había estado saliendo discretamente con Rafael Castellanos, heredero de uno de los imperios financieros más grandes y poderosos del país. Su familia controlaba bancos, empresas de seguros, compañías de inversión y tenía influencia política considerable. Lo conocí en la biblioteca de la Universidad Nacional, donde ambos estudiábamos maestrías en horarios nocturnos. Él estaba completando un posgrado en Administración de Empresas Internacionales mientras trabajaba en la empresa familiar. Yo estudiaba Psicología Organizacional, pagando mis estudios con mi trabajo de consultoría digital. Rafael era completamente diferente a todos los hombres ricos que había conocido a través de la familia Mendoza o en eventos sociales. Era genuinamente amable, intelectualmente curioso y profundamente interesado en conversaciones serias sobre libros, filosofía, justicia social y planes futuros. No exhibía su riqueza ostentosamente, ni trataba a otras personas como inferiores. Nuestras primeras conversaciones fueron sobre libros que ambos estábamos leyendo para nuestros estudios. Descubrimos que compartíamos intereses en psicología, social, economía del comportamiento y literatura clásica. Gradualmente comenzamos a estudiar juntos, luego a tomar café después de las clases y finalmente a salir en citas propiamente dichas. Lo que más me atrajo de Rafael fue su genuino interés en conocerme como persona. Me hacía preguntas sobre mis opiniones, mis sueños, mis experiencias de vida y mis planes futuros. Escuchaba atentamente mis respuestas y recordaba detalles de conversaciones anteriores. Era la primera vez en mi vida que alguien me trataba como si mis pensamientos y sentimientos fueran importantes y dignos de atención. Durante nuestros primeros meses de relación,
No sabía sobre mi situación familiar específica, porque siempre nos encontrábamos lejos de mi casa y yo evitaba hablar sobre los Mendoza. Le había dicho simplemente que vivía con mi familia adoptiva y que la relación era complicada. Él respetó mi privacidad y no presionó por más detalles. Cuando finalmente le conté la verdad completa sobre mi vida familiar, sobre años de maltrato emocional, discriminación sistemática y humillaciones constantes, Rafael se mostró completamente horrorizado. No podía entender cómo una familia podía tratar a alguien de esa manera, especialmente a alguien que había perdido a sus padres biológicos siendo tan pequeña. Su reacción fue de indignación genuina y apoyo incondicional. Me dijo que lo que había experimentado no era normal ni aceptable, que constituía abuso emocional claro y que merecía mucho mejor trato. Me animó a alejarme de esa situación tóxica tan pronto como fuera posible y me ofreció su apoyo completo en cualquier forma que necesitara. Decidimos mantener nuestra relación completamente en secreto, hasta después de la boda de Bianca. Rafael entendía perfectamente que yo necesitaba manejar esa situación por mis propios medios, en mis propios términos, pero también me aseguró que estaría allí cuando lo necesitara. Su presencia en mi vida me dio la fuerza emocional y la confianza que había perdido durante años de maltrato sistemático. 3 semanas antes de la boda de Bianca, durante una cena íntima en su apartamento elegante pero acogedor en el centro de la ciudad, Rafael me propuso matrimonio. El anillo era hermoso pero modesto, un solitario clásico en platino que había elegido personalmente. Me dijo que quería que fuéramos una pareja basada en el amor genuino, el respeto mutuo y los valores compartidos, no en las apariencias sociales o la ostentación de riqueza. Su propuesta fue simple, pero perfecta. Me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo, construyendo una familia basada en amor, respeto y apoyo mutuo. Quería que fuéramos socios iguales en todo, desde decisiones financieras hasta planes familiares. Me aseguró que nunca tendría que preocuparme por ser tratada como menos que igual en nuestra relación. Acepté inmediatamente, no solo porque lo amaba profundamente, sino porque representaba todo lo que siempre había soñado. Una familia real basada en amor auténtico en lugar de obligaciones o apariencias sociales. Planificamos una ceremonia civil pequeña e íntima para la semana siguiente a la boda de Bianca. Sería simple y elegante, con solo nuestros amigos más cercanos como testigos. Rafael se ofreció a organizar una celebración grande más adelante si yo quería, pero preferí algo íntimo que realmente reflejara nuestros valores compartidos de autenticidad sobre ostentación. Durante esas últimas semanas antes de la boda de Bianca, observé cómo la familia se preparaba febrilmente para el evento del año. Habían contratado al organizador de bodas más caro y prestigioso de la ciudad, una mujer llamada Victoria Herrera, que había organizado bodas para celebridades internacionales y miembros de familias reales europeas. Habían reservado la Catedral de San Miguel, la iglesia más prestigiosa de la ciudad, que normalmente tenía lista de espera de 2 años para bodas. El señor Mendoza había hecho donaciones significativas para asegurar la fecha deseada. La recepción se realizaría en el Club de Campo Las Palmeras, el más exclusivo de la región, con capacidad para 400 invitados. El vestido de Bianca había sido diseñado especialmente por un modisto europeo famoso y costado más de $40,000. Había requerido 5 pruebas durante 4 meses para asegurar el ajuste perfecto. El velo era de encaje francés auténtico del siglo XIX, heredado de una condesa europea, y había sido prestado por un museo especializado en textiles históricos. La lista de invitados incluía políticos prominentes, empresarios internacionales, embajadores y personalidades de la alta sociedad de múltiples países. El menú había sido diseñado por un chef con 3 estrellas Michelin, importado especialmente desde Francia para el evento. Los vinos habían sido seleccionados por un sommelier mundial e incluían botellas que costaban más de $1,000 cada una.
La señora Mendoza se aseguró de recordarme constantemente que mi papel durante la boda sería principalmente logístico y de coordinación. Debía llegar temprano el día de la boda para supervisar la decoración floral, coordinar con los múltiples proveedores y asegurarme de que todos los detalles funcionaran perfectamente sin que la familia tuviera que preocuparse por aspectos prácticos. No sería parte del cortejo nupcial oficial, por supuesto, pero me permitirían sentarme en la parte trasera de la catedral durante la ceremonia, vestida discretamente y sin llamar la atención. Durante la recepción, mi mesa estaría ubicada cerca de la cocina, junto con empleados de confianza y familiares distantes menos importantes. Durante esas últimas semanas, mientras coordinaba los detalles finales de la boda más costosa en 1900, la historia de la familia, también perfeccioné mi propio plan. Había estado documentando sistemáticamente los abusos durante meses, pero ahora tenía algo más poderoso: la capacidad de exponer públicamente la hipocresía de los Mendoza frente a la alta sociedad que tanto valoraban. Rafael y yo habíamos discutido extensamente la situación. Él había sugerido simplemente alejarme silenciosamente y comenzar nuestra nueva vida juntos, sin confrontación dramática. Pero yo sabía que si me iba calladamente, ellos continuarían, contando su versión distorsionada de la historia, presentándose como benefactores generosos y a mí como una huérfana desagradecida. También sabía que había otras jóvenes adoptadas en situaciones similares en nuestra ciudad y que mi experiencia podría ayudar a exponer un patrón de abuso que probablemente se repetía en otras familias respetables de la alta sociedad. El día de la boda de Bianca amaneció absolutamente perfecto, como si el universo hubiera conspirado para crear las condiciones ideales para el evento más importante en la historia social de la familia Mendoza. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube. La temperatura era exactamente de 25 grados centígrados, y no había ni la más mínima brisa que pudiera arruinar los peinados elaborados o las decoraciones florales delicadas. Me levanté a las 5 de la mañana para coordinar las entregas finales y supervisar la preparación de la catedral. Los floristas habían llegado a las 4 de la mañana para instalar arreglos que incluían más de 1000 orquídeas blancas importadas desde Colombia, rosas francesas de invernadero y follaje exótico que había sido transportado en avión, refrigerado desde Costa Rica. La transformación de la catedral era absolutamente espectacular. El altar principal había sido cubierto con cortinas de seda blanca y dorada, mientras que cada banco tenía arreglos florales individuales atados con cintas de satén. El pasillo central había sido cubierto con una alfombra roja auténtica que se extendía desde la entrada principal hasta el altar, bordeada por candelabros de plata maciza con velas aromáticas importadas. Bianca se veía absolutamente radiante en su vestido de ensueño. El diseño incluía un corpiño bordado a mano con perlas auténticas y cristales Swarovski, mientras que la falda tenía múltiples capas de tul francés que creaban un efecto de princesa de cuento de hadas. Su peinado había requerido 3 horas de trabajo por parte de un estilista profesional que había volado desde la capital específicamente para este evento. El maquillaje había sido aplicado por una artista de maquillaje que trabajaba regularmente con actrices de telenovelas famosas. Sus joyas incluían un collar de diamantes que había pertenecido a la abuela del señor Mendoza, aretes de esmeraldas colombianas auténticas y una tiara prestada por una familia de la realeza europea menor. Todo el evento había sido cubierto por fotógrafos profesionales de las revistas de sociedad más importantes del país y del extranjero. Equipos de camarógrafos documentaban cada momento para un especial televisivo sobre bodas de la alta sociedad que se transmitiría internacionalmente. Era exactamente la boda de ensueño que Bianca siempre había imaginado y que representaba la culminación de los sueños sociales de la familia Mendoza. Durante la ceremonia religiosa, que duró 1 hora y media con música de órgano en vivo y un coro profesional de 24 voces, me senté en la última fila como me habían indicado, vestida con un traje gris discreto que había comprado específicamente para pasar desapercibida. Observé a la familia Mendoza en la primera fila,
vestidos con sus mejores galas y sonriendo perfectamente para las cámaras que capturaban cada momento. La ceremonia fue impecable. El padre Miguel, el sacerdote más respetado de la ciudad, dirigió una misa solemne que incluyó lecturas en latín y bendiciones especiales. Eduardo lucía elegante en su traje hecho a medida por un sastre italiano famoso. Los votos matrimoniales fueron intercambiados con voces claras y emocionales que hicieron llorar a muchos de los invitados. Después de la ceremonia, todos los invitados se trasladaron al Club de Campo Las Palmeras para la recepción. El lugar había sido transformado en un paraíso de elegancia y lujo. El salón principal había sido decorado con telas drapeadas del techo, iluminación profesional que creaba ambientes románticos y arreglos florales que habían costado más de $20,000. La recepción comenzó con un cóctel elaborado en los jardines del club. Los 400 invitados disfrutaban de champán Dom Perignon y aperitivos gourmet preparados por el chef francés, mientras una orquesta de cámara de 18 músicos tocaba música clásica y jazz suave. El ambiente era de celebración, sofisticada y elegancia refinada. Yo me movía discretamente entre los invitados, coordinando constantemente con el personal del evento y asegurándome de que todo funcionara sin ningún problema. Llevaba un auricular pequeño que me conectaba con el organizador principal del evento, y constantemente recibía instrucciones sobre ajustes menores que necesitaban ser hechos. Fue durante el cóctel, aproximadamente 2 horas después del inicio de la recepción, que la señora Mendoza se acercó a mí con una sonrisa que conocía demasiado bien. Era la sonrisa que usaba cuando había planeado algo que consideraba particularmente ingenioso o divertido a mi costa. Me dijo que tenían una sorpresa especial para la celebración, algo que habían planeado como una nueva tradición familiar, que sería recordada para siempre. Me explicó que habían decidido crear un momento memorable que combinaría humor, tradición y entretenimiento para todos los invitados distinguidos. Me pidió que la siguiera hasta una zona apartada del jardín principal donde habían instalado lo que inicialmente parecía ser parte de la decoración temática elegante. Cuando llegamos al lugar, lo que vi me quitó completamente la respiración y me hizo entender que habían planeado la humillación más pública y devastadora de mi vida. Habían instalado un poste de madera decorativo cerca del área donde se servirían los platos principales, diseñado para parecer parte de la ambientación rústica elegante que complementaba los jardines naturales del club. El poste había sido pintado de blanco y decorado con flores frescas y cintas de satén para que pareciera un elemento decorativo sofisticado. Pero la señora Mendoza me explicó con entusiasmo que habían decidido crear una tradición familiar, completamente nueva, donde la hermana soltera mayor sería simbólicamente atada al poste como una representación humorística de su soltería y como una forma de atraer buena suerte matrimonial para el futuro. Antes de que pudiera reaccionar, procesar completamente lo que estaba pasando, o siquiera intentar alejarme, varios miembros de la familia me rodearon completamente. El señor Mendoza tenía una cuerda decorativa de seda blanca en las manos y me explicaba con tono paternal que era solo una broma inofensiva y divertida, que todos los invitados recordarían con cariño durante años. Bianca se acercó riéndose melodiosamente, radiante con su vestido de novia, y comentó que sería absolutamente divertido tomar fotografías profesionales para recordar este momento tan especial y único. Dijo que las fotos se convertirían en parte de la historia familiar y que sería una anécdota encantadora para contar en futuras reuniones familiares. A pesar de mis protestas desesperadas y mis intentos de explicar que esto era completamente inapropiado e humillante, me ataron firmemente al poste decorativo mientras los invitados comenzaban a acercarse gradualmente para ver qué estaba pasando. En esa parte del jardín, la multitud creció rápidamente cuando la señora Mendoza tomó un micrófono inalámbrico que había sido instalado para los discursos formales de la recepción. Con voz clara y alegre que llegaba a todos los rincones del jardín, anunció que habían decidido crear una nueva tradición familiar muy especial y divertida. Explicó a los 400 invitados distinguidos que estaban celebrando no solo el matrimonio hermoso y exitoso de Bianca con Eduardo, sino también lo que ella llamó
la soltería perpetua y probablemente permanente de su hija adoptiva, quien había demostrado durante 23 años ser completamente incapaz de atraer a cualquier hombre de buena familia. Los comentarios que siguieron fueron absolutamente devastadores y diseñados para destruir cualquier vestigio de dignidad que me quedara. Bianca tomó su turno con el micrófono, aprovechando que tenía una audiencia cautiva de la alta sociedad más importante del país. Comenzó a hacer bromas elaboradas sobre mi supuesta incapacidad para encontrar marido, comentando que después de 23 años de vida, era estadísticamente obvio que nadie me querría nunca como esposa. Explicó a la audiencia que yo había sido adoptada por Caridad Cristiana, pero que claramente había resultado ser una inversión emocional y financiera fallida. Describió mi vida en su casa como la de una empleada doméstica no remunerada, que nunca había logrado elevarse por encima de su estación social natural. Comentó que era patético cómo yo había tratado de competir académicamente con ella, cuando era obvio que las calificaciones altas no podían compensar por la falta total de gracia social, belleza natural y conexiones familiares apropiadas. El señor Mendoza tomó el micrófono y agregó sus propios comentarios despiadados sobre cómo había sido mi vida en su casa durante 18 años. Describió en detalle todos los supuestos sacrificios que habían hecho por mí, incluyendo proporcionarme educación privada costosa, ropa decente y un techo lujoso sobre mi cabeza. Me llamó públicamente desagradecida y emocionalmente inestable. Comentó que probablemente terminaría completamente sola para siempre, trabajando en empleos de servicio doméstico o secretarial, porque nunca había desarrollado las cualidades que los hombres de buena posición social buscan en una esposa potencial. Los invitados reaccionaron con una mezcla de risa nerviosa, comentarios crueles, y lo que parecía ser entretenimiento genuino con mi humillación pública. Algunos claramente se sentían incómodos con la situación, pero ninguno se atrevió a intervenir o defender a alguien que obviamente no tenía poder social o conexiones importantes. Fue exactamente en ese momento de humillación absoluta, mientras estaba atada al poste, siendo ridiculizada públicamente frente a 400 invitados de la alta sociedad, que vi a Rafael acercándose desde la entrada principal del jardín. Llevaba un traje de gala impecable hecho a medida, claramente de la más alta calidad, y caminaba con la confianza natural y la presencia que solo da el verdadero poder social y económico. Su expresión era completamente seria, controlada, pero con una intensidad en los ojos que nunca había visto antes. La multitud comenzó a separarse automáticamente cuando lo reconocieron. Rafael Castellanos era una figura extremadamente conocida y respetada en los círculos sociales, financieros y políticos de la ciudad y del país. Su familia controlaba bancos, empresas de seguros, compañías de inversión y tenía influencia política considerable a nivel nacional e internacional. Su presencia en cualquier evento social era siempre significativa y noteworthy, pero su aparición completamente inesperada en la boda de los Mendoza, especialmente durante este momento específico, creó un silencio gradual pero absoluto entre los invitados. Rafael se dirigió directamente hacia mí sin detenerse a saludar a nadie más, sin hacer contacto visual con ningún otro invitado y sin reconocer de ninguna manera a la familia Mendoza. Con movimientos completamente seguros y deliberados, desató personalmente la cuerda de seda que me tenía sujeta al poste decorativo. Luego se dirigió a la multitud completa con una voz clara, fuerte y autoritaria que no necesitaba micrófono para ser escuchada perfectamente por todos los 400 invitados presentes. Su tono era controlado pero contenía una autoridad que inmediatamente comandó atención absoluta. Les dijo a los invitados que acababan de presenciar el maltrato sistemático y público de una mujer extraordinaria por parte de personas que se consideraban respetables y moralmente superiores. Explicó que había conocido íntimamente la situación de abuso emocional prolongado que yo había soportado durante años en esa casa. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el viento suave moviendo las hojas de los árboles ornamentales del jardín.
Rafael continuó explicando que yo no era la huérfana desafortunada y fracasada que ellos habían descrito tan cruelmente, sino una mujer inteligente, exitosa profesionalmente y profundamente amada. Anunció públicamente que éramos novios comprometidos desde hacía más de un año, que nos habíamos mantenido en una relación seria y estable, y que nos casaríamos oficialmente la semana siguiente en una ceremonia que reflejaría nuestros valores de respeto mutuo y amor auténtico. La expresión en los rostros de la familia Mendoza fue de shock tan completo que parecían haber perdido la capacidad de procesar información. Bianca había perdido completamente su compostura elegante, de novia, y miraba alternativamente a Rafael y a mí, como si no pudiera creer lo que sus ojos estaban viendo y sus oídos estaban escuchando. Los 400 invitados murmuraban intensamente entre ellos, claramente confundidos y sorprendidos por este desarrollo completamente inesperado. Muchos reconocían la importancia social y económica de Rafael y estaban tratando de procesar las implicaciones de lo que acababan de presenciar. Pero Rafael no había terminado con su intervención. Sacó su teléfono celular y utilizó el sistema de sonido del evento para proyectar en las pantallas grandes que habían sido instaladas para la recepción una presentación que había preparado cuidadosamente. Mostró a la multitud completa una serie de fotografías que yo había tomado durante años, documentando sistemáticamente las diferencias extremas de trato en la casa Mendoza. Las imágenes mostraban mi habitación pequeña y austera en el ático versus la suite lujosa de Bianca, mis comidas simples versus sus banquetes elaborados, mis cumpleaños ignorados versus sus celebraciones extravagantes. Explicó que tenía evidencia fotográfica, testimonial y documental del maltrato sistemático que había sufrido desde niña. Describió específicamente el patrón de abuso emocional, discriminación económica y humillación psicológica que había sido documentado durante años. Luego, hizo algo que ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, había anticipado completamente. Anunció públicamente que su familia, los Castellanos, habían decidido inmediatamente retirar todas las inversiones, contratos comerciales y asociaciones profesionales que tenían con las empresas y negocios controlados por los Mendoza. Explicó que su familia no podía ni quería asociarse profesional o socialmente con personas que maltrataban sistemáticamente a miembros vulnerables de su propia familia adoptiva. Agregó que consideraban que el comportamiento que habían presenciado era moralmente reprehensible e inconsistente con los valores que ellos defendían en sus negocios y vida personal. Epilogue. Los días que siguieron a la boda fueron un torbellino de consecuencias sociales, económicas y mediáticas que ni siquiera Rafael y yo habíamos anticipado completamente en nuestros planes más elaborados. La historia se extendió con velocidad viral por los círculos sociales de la ciudad y fue inmediatamente recogida por medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Las fotografías y videos de mi humillación pública, seguidos por la intervención dramática y poderosa de Rafael, se volvieron virales en todas las plataformas de redes sociales dentro de las primeras 24 horas. La gente comenzó a compartir la historia con hashtags sobre abuso familiar, maltrato a menores adoptados y la hipocresía de las clases sociales altas. Mi experiencia se convirtió rápidamente en un símbolo nacional de resistencia contra el maltrato en familias adineradas que mantienen fachadas públicas de respetabilidad mientras abusan emocionalmente de miembros vulnerables de sus hogares. El hashtag Mi Voz Importa se volvió trending topic durante una semana completa. La reputación social de la familia Mendoza se desplomó de manera tan completa y rápida que fue estudiada posteriormente por sociólogos como un ejemplo de cómo las redes sociales pueden destruir el estatus social construido durante generaciones. Varios de sus socios comerciales más importantes siguieron inmediatamente el ejemplo de la familia Castellanos y cancelaron contratos multimillonarios. El señor Mendoza perdió su posición en la junta directiva de 3 organizaciones benéficas, prominentes después de que cuestionaran públicamente su idoneidad moral para representar instituciones dedicadas a ayudar a niños vulnerables. Su empresa de importación y exportación
perdió múltiples contratos internacionales cuando sus socios comerciales extranjeros se negaron a asociarse con alguien involucrado en escándalos de abuso familiar. Bianca y Eduardo tuvieron que cancelar su luna de miel planificada en Europa cuando varios hoteles de lujo cancelaron sus reservaciones después de reconocer sus nombres en las noticias internacionales. La historia había llegado a medios europeos y su reputación los precedía dondequiera que intentaran viajar. Rafael y yo nos casamos exactamente una semana después, en una ceremonia civil íntima y hermosa en los jardines de su casa familiar. Nuestros únicos invitados fueron 20 personas que nos conocían realmente y nos apoyaban genuinamente por quienes éramos como individuos, no por nuestras conexiones sociales o económicas. Fue el día más feliz de mi vida, no por el contraste dramático con mi experiencia anterior, sino porque finalmente estaba construyendo una vida basada genuinamente en amor, respeto mutuo y valores compartidos. La ceremonia fue simple pero elegante, oficiada por un juez que era amigo personal de la familia Castellanos. Nos mudamos inmediatamente a un apartamento elegante pero acogedor en el centro histórico de la ciudad. Rafael insistió en que tuviéramos espacios separados para nuestros proyectos individuales y profesionales, además de las áreas compartidas para nuestra vida en pareja. Mi oficina en casa se convirtió rápidamente en el centro de mi negocio, de consultoría en marketing digital que creció exponencialmente. La publicidad inesperada de nuestra historia había resultado en docenas de nuevos clientes que querían trabajar conmigo, tanto por mis habilidades profesionales como por mi historia de resistencia y superación personal. Mi negocio se expandió para incluir consultoría en crisis de reputación y manejo de redes sociales para situaciones difíciles. 6 meses después de nuestra boda, decidí escribir un libro completo sobre mi experiencia, no como un acto de venganza personal, sino como una forma constructiva de ayudar a otros jóvenes que pudieran estar viviendo situaciones similares de abuso familiar oculto detrás de fachadas de respetabilidad social. El libro se tituló Invisible. No más, una historia de resistencia y supervivencia, y se convirtió en un bestseller nacional dentro de las primeras 8 semanas de publicación. Fue traducido a 12 idiomas y se vendió internacionalmente, convirtiéndose en un fenómeno literario que inspiró a miles de personas en situaciones similares. Las ganancias completas del libro las doné a organizaciones que apoyan específicamente a niños adoptados y víctimas de maltrato familiar. También establecimos la Fundación Clara y Rafael, que proporciona becas educativas completas, apoyo psicológico profesional y recursos legales a jóvenes en situaciones vulnerables. Un año después de la boda fallida de Bianca, recibí una carta formal de 5 páginas de la señora Mendoza. Era una disculpa elaborada donde admitía que habían cometido errores de juicio en mi crianza y pedía desesperadamente la oportunidad de reparar nuestra relación familiar. La carta llegó exactamente una semana después de que su empresa principal declarara bancarrota oficial. La carta incluía múltiples excusas sobre estrés financiero, presiones sociales y malentendidos familiares. Terminaba con una súplica explícita para que yo usara mi nueva influencia social para ayudarlos a restaurar su reputación y sus conexiones comerciales perdidas. Decidí conscientemente no responder a la carta, no por crueldad o deseo de venganza continuada, sino porque había aprendido que algunas heridas emocionales son demasiado profundas para sanar completamente, y algunas relaciones tóxicas son demasiado dañinas para intentar reparar. Mi energía y tiempo estaban mejor invertidos en las relaciones positivas y constructivas que había construido en mi nueva vida. Rafael y yo celebramos nuestro 2º aniversario de matrimonio con un viaje romántico a Europa, visitando exactamente los mismos destinos que Bianca y Eduardo habían planeado originalmente para su luna de miel cancelada. No fue intencional o vengativo, simplemente resultaron ser los lugares que más nos emocionaba visitar juntos como pareja. Durante ese viaje, visitamos museos de arte, bibliotecas históricas
y sitios culturales que reflejaban nuestros intereses compartidos en literatura, historia y filosofía. Fue un recordatorio hermoso de cómo una relación basada en respeto mutuo y compatibilidad intelectual puede crear experiencias infinitamente más satisfactorias que las basadas en ostentación o estatus social. Hoy, 5 años después de 1900, esa boda que cambió mi vida para siempre, tengo una existencia que nunca habría imaginado posible durante mis años más oscuros en el ático de los Mendoza. Mi negocio de consultoría se ha expandido internacionalmente con oficinas en 3 países. Rafael y yo hemos construido una relación matrimonial basada en comunicación honesta, apoyo mutuo incondicional y crecimiento personal conjunto. Estamos esperando nuestro primer hijo, una niña que nacerá en 3 meses. Ya hemos decidido que será criada con los valores de respeto, empatía e inclusión que nosotros consideramos fundamentales. Nunca experimentará la discriminación o el maltrato emocional que yo sufrí durante mi infancia y juventud. La familia Mendoza perdió completamente su estatus social y la mayoría de su fortuna acumulada durante generaciones. El señor Mendoza trabaja ahora como empleado en una empresa de consultoría mucho más pequeña que la que solía dirigir. La señora Mendoza tuvo que vender sus joyas y ropa de diseñador para ayudar a pagar deudas acumuladas. Bianca se divorció de Eduardo después de solo 2 años de matrimonio problemático, cuando él se dio cuenta de que estar asociado con su familia estaba dañando sus propias perspectivas comerciales y sociales. Ahora vive en un departamento modesto y trabaja como gerente en una boutique de ropa, muy lejos del estilo de vida lujoso que había conocido durante toda su vida. Pero esta historia no es realmente sobre su caída social o económica. Es fundamentalmente sobre mi ascenso personal y profesional. Es sobre una mujer joven que decidió que merecía infinitamente más que las obras emocionales de la vida de otros. Es sobre encontrar el valor interno para exigir respeto, amor auténtico y dignidad básica. Aprendí que la venganza más poderosa y duradera no es destruir activamente a quienes te han herido, sino construir una vida tan hermosa, exitosa y satisfactoria que su opinión negativa sobre ti se vuelve completamente irrelevante e insignificante. Aprendí que el amor propio genuino no es egoísmo, sino supervivencia emocional básica. Hoy cuando me miro en el espejo de nuestro dormitorio, veo a una mujer fuerte, profundamente amada y exitosa profesionalmente. Veo a alguien que eligió conscientemente levantarse cada vez que la vida la tiró al suelo. Veo a alguien que finalmente es completamente visible, no como víctima de circunstancias, sino como sobreviviente victoriosa de adversidades. La niña huérfana que una vez lloró sola en un ático frío, se convirtió en una mujer que cambió activamente su propia historia y la de muchas otras personas en situaciones similares, y esa transformación personal valió cada lágrima derramada, cada humillación soportada, y cada noche de soledad que tuve que sobrevivir para llegar finalmente aquí, a esta vida que construí con mis propias manos y mi propia determinación inquebrantable.